Buenos días a todos. Gracias por conectaros a la sesión que realizaremos hoy sobre HydraWise, HydraWise Experto, con la temática de informes, avisos, alertas. Intentaremos explicar estas cuestiones. Con lo cual, si os parece, empezaremos con la temática de hoy. Recordaros que la pasada formación que realizamos, trabajamos todo lo que era la conexión de los sensores, porque va bastante relacionado con hoy. Es decir, por un lado, el programador de HydraWise podemos colocar sensores, ya vimos que eran sensores climáticos o sensores, en este caso también de pulsos de caudalímetro, y esos sensores vamos a recoger esos datos, vamos a generar unas alertas o unas alarmas que nos avisarán, que nos llegarán avisos, incluso algunas de ellas tendrán capacidad de decisión, y otras alertas u otras alarmas. Veréis que indistintamente iré hablando de alertas, alarmas, porque es más un tema de vocabulario que no de la función en sí. Lo que también HydraWise nos dará información es sobre el estado, es decir, aunque yo no tenga ningún caudalímetro ni ningún sensor de lluvia, también me va a dar alertas o alarmas de diferentes temáticas, que es lo que veremos hoy. Todas esas alertas o esas alarmas veremos que se recogerán también en formato registro o eventos, es decir, que nos va haciendo un histórico de las cosas que van pasando, tanto en el mantenimiento como algunas de ellas de errores o alertas significativas. Y luego también veremos que podemos hacer un seguimiento gracias a los informes, es decir, también tiene una parte muy potente que es monitorización o seguimiento o simplemente acumulación de datos que nos darán también esa información histórica o ese potencial un poco de ver qué está pasando en el tiempo, en diferentes categorías, como veremos. Y esto es un poquito lo que realizaremos hoy. Me gusta llamarle que son realmente funciones avanzadas porque es donde ya le vamos sacando ese partido a la plataforma. Con lo cual, lo que miraremos es lo que os comentaba, las alertas. Esas alertas veremos que serán sobre el estado, sobre el evento, sobre los consumos de los selenoides, sobre los sensores, como el estado o incluso lecturas. Después veremos también cómo nos generan los avisos o cómo pueden ser esos avisos. Los registros, también que le llamaremos a veces registros o eventos, y el apartado también de informes que en función de cómo estemos jugando con el programador y depende de si tenemos más sensores o menos sensores, pues aquellos informes serán más ricos o menos ricos, evidentemente. Si yo no tengo caudalímetro, pues ya no voy a tener informes que me monitoricen los datos de caudal, con lo cual los informes veremos que también hay un conjunto de ellos. Las alertas, hay dos tipos y es importante porque eso nos puede facilitar bastante el funcionamiento. Dos tipos a nivel de si son individuales, es decir, podremos generar alertas individuales por cada programador, con lo cual si yo tengo un programador que tengo un sensor de lluvia, pues a ese programador le preguntaré o generaré una alerta del estado, ¿no? Que me diga y me avise si el sensor está abierto o está cerrado. Pero evidentemente si tengo otro programador que no tiene instalado un sensor de lluvia, pues esa alerta ya no dará lugar. Con lo cual podemos generar alertas a nivel de programador individual y después tenemos otras alertas que le llamamos globales o generales, que el símbolo veremos que siempre manejará el color rojo y siempre habrá ese icono de que es como de grupo, porque esa alerta lo que haremos es que podremos generar una única alerta y a la vez decirle que afecte sobre más de un programador. Eso se hace para no tener que repetir alertas, con lo cual si yo quiero, por ejemplo, que me avise cuando hay un programador que no está conectado a la Wi-Fi, pues seguramente esa alerta es común
a más de un programador, con lo cual esa alerta la generaré como alerta global, como si fuera una alerta para mis clientes o para todos los programadores. Y en cambio veremos que puedo ir al detalle y a cada programador en esa alerta individual la podremos generar. Lo iremos viendo. Con lo cual, cuando generamos las alertas, veremos que primero hay un tipo de alerta. Veremos que dentro del tipo de alerta los tendré que escoger dentro de un menú, ahora lo veremos con más detalle. También tendremos que elegir qué tipo de aviso o qué acciones quiero que esa alerta me genere, porque hay alertas que simplemente me avisarán, me darán una información. Mira, el sensor de lluvia ha pasado de estar abierto o cerrado, o te has quedado sin conexión o hace más de 12 horas que estás sin conectividad de Wi-Fi. Pero en cambio habrá algunas alertas que incluso pueden generar alguna acción, sobre todo las del caudalímetro, veremos que son capaces incluso de ser proactivas y a raíz de aquella alerta es capaz de generar una orden, o en este caso como una contraorden pues de cierre de una electroválvula o de tomar alguna pequeña decisión. Y luego veremos también otro bloque que es dónde se aplica, es decir, si esa alerta que estamos generando se aplica a todos mis clientes, se aplica a todos los programadores, con lo cual aquí es donde decíamos que podremos ir personalizando y hacer a medida todas aquellas alertas. Esto es de alguna manera global, es decir, cuando yo dé de alta la alerta, le tendré que elegir qué tipo de alerta quiero, cómo quiero que me avise y sobre qué programadores o clientes quiero que afecte esa alerta. El tipo de alerta veremos que vienen preconfiguradas, es decir, yo no me las invento, sino hay un menú de alertas, que ahora lo veremos, pero que son de estos bloques. Por un lado tenemos un bloque de alertas que habla de consumos de agua. Evidentemente requiere tener instalado un caudalímetro. También tenemos otro bloque que habla de agua también, pero habla de la detección de fugas. Es decir, un poco tenemos desdoblado. Por un lado tenemos alertas que nos pueden monitorizar o dar información de esos consumos o qué está pasando con el consumo del agua. Y por otro lado hay otro bloque que está más centrado en la detección de fugas. Luego hay otro capítulo que habla del cableado eléctrico. HydraWise tiene una herramienta muy potente que es que lee los miliamperios de consumo del selenoide, con lo cual incluso en la pantalla del programador táctil nosotros vemos en todo momento cuando está arrancado una válvula el consumo de los miliamperios. Esa función de forma remota y si generamos una alerta podremos saber en todo momento si el cable, el selenoide o el empalme está funcionando correctamente, con lo cual está dentro de los parámetros de un selenoide que funciona con los miliamperios adecuados. O en el caso de que haya pues, un trozo del cable o un conector o la bobina esté estropeada, pues también me chivará o de alguna forma me dará una alerta. Atención, te piensas que está regando, pero en cambio que sepas que el selenoide número 3 no tiene el consumo adecuado ni óptimo. Y con lo cual es también una función muy interesante. Luego hay otro capítulo que es más de el estado del programador. Aquí es, por ejemplo, donde tendremos alertas sobre la conectividad de Internet, el estado del sensor, es decir, si el sensor de lluvia o este sensor clic está abierto o está cerrado. Si, por ejemplo, el programador ha decidido no regar, es decir, por algún motivo de orden, por ejemplo, de parámetros climáticos, si él decide no regar, pues igual me avisará, tenías programado el riego, pero por una orden superior hemos decidido pues omitir el riego, ¿no? Con lo cual ese bloque está más pensado como el estado, cómo se encuentra en ese momento el programador, con lo cual sería como una foto, generando los avisos correspondientes. Atención que he puesto un asterisco para no olvidarme que hay un modelo de programador, el modelo más pequeño de interior, el HC de 6 estaciones, que es el único programador que no tiene la capacidad de leer los miliamperios del selenoide, con lo cual si tenemos instalado ese modelo es el único que esas alertas de estado del cableado eléctrico pues no nos va a dar esa información, simplemente para comentarlo. Las alertas, como os decía, vienen en un menú, con lo cual cuando ahora juguemos con ellas y las demos de alta, es lo que os decía, vienen predeterminadas. A veces hay gente que me dice, oye, ¿y por qué no habéis hecho otra alerta de otra manera? Bueno, claro, habría un sinfín. Aquí se ha hecho una selección también para simplificar,
y veréis que lo que os decía, hay como unos capítulos, como unos bloques, ¿no?, del consumo de agua, de la detección de fugas, del cableado, y dentro de ellas pues siempre habrá más de una. En este caso, por ejemplo, tendremos, ¿no?, exceso de caudal, defecto de caudal, una fuga, también para detectarla de maneras diferentes, ¿no? El selenoide también, porque a mí me puede interesar que realmente no tengo corriente, como al revés, tengo una bobina que está ya a punto de subida final y me está consumiendo más de la cuenta, con lo cual incluso podría saber que estoy en el momento que debería de cambiar los selenoides, con lo cual podremos escoger aquellas alertas y dar de alta. Repito, habrá programadores o tipo de instalaciones, porque son muy pequeñas o porque no tienen tantos sensores, que igual con una o dos alertas de las globales será suficiente. Y en cambio tendremos otra instalación de mayor número de estaciones, más potente, más completa, con más sensores, que igual le daremos de alta más alertas. Esta es una de las gracias de Hydrawise. Siempre os explico que es escalable, se adapta, se hace a la carta, con lo cual las alertas también, otra vez, podremos diseñarlas a nuestro gusto en función de nuestros tipos de instalaciones y de nuestros tipos de programadores que tengamos colgados en la plataforma. A nivel de avisos, también lo hemos visto antes, pero así también para tenerlo un poquito claro, porque si no a veces hay confusión, nos llegan los avisos de maneras diferentes. Por un lado, ese aviso los podremos visualizar en los eventos de registros de forma proactiva, es decir, nosotros podremos ir a un sitio, ver los eventos de los listados y esos avisos también los tendré reflejados en ese listado de eventos o registros, como os decía. Otra manera de tener qué está pasando con las alertas, porque la alerta la entendemos como algo que te dice, hey, atención, está pasando algo, ¿no? Con lo cual son las notificaciones en la aplicación, con lo cual si hemos activado, porque a veces si no damos permiso al dispositivo a recibir avisos, pues a veces no los vemos, pero si damos dijéramos, el permiso de activación de los avisos, pues recibiremos como un simbolito, ¿no?, como la burbujita esa que nos sale de color roja, que tenemos un aviso nuevo, con lo cual ya sabemos que Hydrawise me está avisando de que algo ha pasado, sería en versión notificación. También si tenemos uno de los planes de estos premium que le llamamos entusiasta, también nos puede llegar notificaciones a teléfonos incluso que no son el nuestro, es decir, vía SMS de una tercera persona. Ahora imaginaros que vosotros lleváis el mantenimiento de un hotel, pero el señor que está pues, ¿no?, de vigilante no tiene por qué conocer Hydrawise, pero sí que igual es interesante que si un día hay una fuga o una cosa de una notificación relacionada pues, con el caudal, pues le puede llegar a esa persona. Pues podríamos llegar a hacer, dijéramos, notificaciones a terceras personas vía SMS. Y también algunos mensajes también llegan vía email, con lo cual cuando nosotros daremos de alta esa alerta, configuraremos pues, a qué correo electrónico o a qué usuarios, porque ya sabéis que podemos tener más de un usuario en esa cuenta, le tienen que llegar también la información, ¿no? Con lo cual vienen por canales diferentes. Lo que os decía de los avisos es precisamente es uno de los últimos pasos y nosotros tenemos que marcar por dónde queremos que nos entren, ¿no? Entonces, el visto, por ejemplo, en este caso, pues añadir el evento en el registro de eventos, enviar notificación en la aplicación, enviar notificación por SMS e incluso suspender la zona si la alerta en cuestión es lo que os decía, le podemos dar que tenga una acción a realizar, ¿no? Con lo cual veremos bueno, en dónde se aplican. ¿Dónde encontraremos estas funciones? Bueno, pues hemos dicho que por un lado teníamos las alertas que le llamamos de programador, que siempre nos vendrán marcadas con el color naranja y solamente con la campanita, es decir, que el icono es solo una campana, la campana es el símbolo que hemos elegido como alerta, alarma, y aquí es donde configuraremos las alertas o las alarmas, en este caso de forma individual, es decir, cuando yo estoy en ese programador, el menú que tengo en ese programador, generaré la alerta para ese
programador. Por eso solamente tiene el símbolo de la campanita, que es la alerta individual que hemos dicho. Con este caso, pues veríamos esto. Una vez generadas ciertas alertas, pues yo tendría pues, un consumo alto de agua o un consumo elevado o con variaciones diferentes y no tiene límites. Es decir, podemos crear tantas alertas como queramos o consideremos, que es lo que os decía, que es importante siempre ver qué tipo de programador es. Recordar que cuando estamos color naranja y una sola campanita, esa alerta solo afectará a ese programador en concreto. Cuando hacemos alertas globales, el icono cambia, tendremos la misma campanita, pero siempre manejaremos una barra de color rojo en vez de naranja y siempre tendremos un símbolo al lado de la campanita, que son estas bolitas, que es una reunión. Esto pretende ser un grupo como de 3 personas, el icono, y quiere decir que es una alerta general, global, y esta la vamos a encontrar en el menú de los clientes. Si os acordáis o habéis atendido alguna de las formaciones que hemos hablado de clientes, Hydrawise también tiene un pequeño menú que es para gestionar o para, de alguna forma, pues llevar más de un programador y de clientes determinados. Es decir, aquí la organización de Hydrawise, dijéramos, lo podemos hacer o muchos programadores dentro de una cuenta o relacionarnos con otras cuentas en este formato de clientes que le llamamos, ¿no? Entonces, si en este caso quisiéramos generar alertas globales que afectan a más de un programador y a más de, dijéramos, de una de las carpetas de organización, lo haremos en ajustes del cliente y dentro de ajustes del cliente, o sea, del menú de clientes, ajuste de clientes, como veis aquí marcado en el redondel, bueno, la marca roja, y una de las subfunciones es alertas globales. Y aquí es donde generaremos aquellas alertas que no solamente afectarán a un programador, sino pueden afectar a más de un cliente o a más de un programador en cuestión. Luego también con la parte práctica lo veremos más claro. Pero veríamos entonces que siempre marca lo que os decía, el simbolito este de la reunión, la campanita, el título de la alerta y veremos que pues, se aplica a diferentes clientes o a diferentes programadores de clientes. Con lo cual, todo esto es para simplificar y no tener que, en muchos casos, como os decía antes, repetir alertas de manera tonta, porque igual esa alerta ya me va bien para todos los programadores. Pues ¿por qué la tengo que crear programador por programador cuando hay una función escalable o global? Con lo cual, después yo las puedo tener compartidas. Yo puedo tener, fijaros, yo puedo tener alertas globales y alertas de programador en un solo programador. Si veis esta pantalla, ahora estamos en un programador en concreto, este que se llama Casa Nouvelle, y las alertas que tiene este programador, algunas de ellas nos aprovechamos de las generales y otras son específicas y únicas para aquel programador. Por eso, en la misma pantalla se mezclan alertas que tienen naranjas, alertas que son rojas, con lo cual vemos que unas vienen de ser globales, que simplemente ese programador lo está aprovechando, y las otras son individuales. Para dar las alta de las alertas, que luego lo haremos en la parte práctica, pero en el fondo hay que seguir el menú y hay 3 pasos. Fijaros, primero es el nombre de la alerta y elegir la tipología de alerta y parametrizar. A veces hay un porcentaje, a veces hay un sí o no. Cada alerta pues, nos pregunta alguna cosa. Luego, ¿dónde se aplica? Es el segundo paso. Nos va a preguntar si se aplica en todos los programadores o en los sensores seleccionados, o en el caso de ser globales me dirá pues si en todos los clientes, o sea, me preguntará sobre qué programadores, clientes o sobre a quién se aplica. Y luego el tercer paso será lo que os decía de las acciones o los avisos, es decir, qué quiero hacer con esa alerta. Es decir, una vez el Hydrawise es capaz de generar esa alerta, ¿cómo me la comunica? Pues añadiéndola en registros, enviando una notificación, enviar pues una notificación por SMS o lo que hemos visto. Con lo cual, tenemos que seguir el menú que ya me va haciendo siguiente, 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 pero de alguna forma pasaremos por 3 pantallas para dar de alta esa alerta.
Para que veáis tipos de avisos, bueno, pues por ejemplo un aviso es por Hydrawise, por correo electrónico. Recibes un correo electrónico de Hydrawise y te dice, atención, hola Inma, no hemos podido contactar con tu programador de 6 estaciones, modelo Pro HC, Testal, no sé qué, por favor, el sistema tal. En este caso, fijaros que primero hace un aviso a las 12 horas, luego te lo hace al cabo de 24 horas, 48, 15 días y luego incluso es capaz, cuando te vuelves a conectar, incluso si son largos periodos, pues me está diciendo que hace un mes y 5 días que no se ha conectado a Internet. En este caso era un programador de ayer que estaba jugando, que lo había tenido desenchufado y lo conecté a Internet y por eso me decía que llevaba un mes sin estar conectado, ¿no? Otro tipo de registros, como os decía, es en este formato eventos. Tiene un filtro, que es, este filtro es este color que veis azul de info, de información, advertencia o error. Entonces los puedo filtrar y aquí me va explicando todo lo que pasa en el programador. A veces, cuando son la información azul, me estará dando información extra, pues he cambiado el nombre de la zona, no sé quién ha arrancado manual, pero no son errores, simplemente es información diversa. Y luego hay el nivel de advertencia o de error. Fijaros, información, advertencia o error es interesante porque si yo tengo muchos programadores, igual la información de saber exactamente qué está pasando en todos los programadores, si no es un fallo, igual no me interesa, con lo cual yo ya solo puedo filtrar e ir directamente a ver los errores, que me dirá pues si el solenoide ha habido algún problema, si la sonda de humedad ha pasado algo o si pues el caudalímetro también ha dado algún error de fuga o alguna cosa que tengo que estar al caso. Con lo cual, ese nivel también de información o de registros también es interesante porque me ayuda a filtrar la información. Fijaros que el detalle es importante porque nos indica siempre día, hora, quién ha realizado la acción, en el caso de que sea una acción activa. En este caso me estaba diciendo, mira, ayer 14 de diciembre a las 12:12, esto era ayer noche, por Inma Pedemonte, ha programado el programador test tan durante 5 minutos, tan no sé qué, pam, pam. Y te va diciendo todo lo que has ido haciendo sobre ese programador. En este caso, a nivel informativo. Pero si hubiera algún fallo, que en este caso pues me está diciendo baja tensión detectada, porque era una estación que no tenía selenoide, con lo cual arrancábamos, como no tenía selenoide colocado, pues lo daba como un error. La información, fijaros que me mezcla los puntitos de color, con lo cual los azules me está diciendo que es una información, la zona huerto ha estado funcionando durante 1 minuto y luego me dice, bueno, atención, tú has abierto la zona huerto 1 minuto, pero te informo que esa zona 1 he detectado una baja tensión del selenoide, con lo cual tú igual te piensas que estás regando y aquí te avisa, atención, en rojo, esa estación que tú te pensabas que todo funcionaba bien, pues el selenoide no ha consumido y no funciona bien. Claro, no te dice si el problema es del cable, es del empalme o es la bobina. Él lo que te dice es, ese selenoide no está dando los miliamperios correctos y óptimos para funcionar y abrir con corrección. Y aquí veis un poco, yo creo que ha sido interesante porque veis lo que es información meramente en color azul o lo que sería pues ya un error propiamente que te avisa. Estas rojas son las que también te llegan en formato aviso de la aplicación o en formato SMS. Las que son informativas las consideramos que son proactivas, que tú vas a verlo en los registros y en los eventos, y en cambio las rojas sí que de forma activa Hydrawise te avisa que tienes un fallo en el programador de algún tipo. Todo esto también lo podemos de alguna forma complementar en el menú de informes. El menú de informes en el menú hay una pestaña, bueno, un capítulo lo veis aquí, un punto del menú que es de informes y los informes son de diferente tipo, es decir, son informes sobre la programación, informes sobre el clima, sobre el uso del agua, si tengo caudalímetro, diagnósticos sería pues en esta parte pues los consumos de los selenoides o incluso algún tema de históricos.
Luego lo veremos también en la parte práctica, que creo que se ve mejor, pero de alguna forma, pues aquí, por ejemplo, en el caso de programas, me dice, ¿no? El programa, podría yo ver el programa que yo tengo programado o el programa que realmente se ha realizado real, porque igual un parámetro climático ha decidido que hoy no toca regar y yo veré la diferencia, lo que tenía programado o lo que realmente al final ha tenido lugar y ha regado de verdad, con lo cual en los informes también lo puedo filtrar. En temas de consumos de aguas, fácil, porque hay diferentes maneras de verlo, pero hará como la monitorización. Podremos decidir en qué ventana o en qué formato, es decir, si queremos ver hoy, ayer, los últimos 7 días, los últimos 30. También podré personalizar, puedo sacar un calendario y decirle que quiero desde este día a este día ver lo que ha pasado. Lo puedo descargar en Excel, también se puede copiar en formatos, bueno, bajar en formatos de foto, en formatos, ¿no? Pues veis en PDF o en JPG, con lo cual, bueno, son informes, también están predefinidos, son los que son, pero al poderlos bajar en Excel o en algún tipo de formato, pues después también le podemos dar un uso diverso. Y después, ya para terminar y empezar la parte práctica, hay una cosa que es interesante, que es informes automáticos para clientes. Esto es una cosa que recientemente hemos mejorado y antes tú los informes tenías que ir y de forma voluntaria pedir un informe. Pues quiero saber lo que ha pasado este último mes o quiero saber qué ha pasado esta última semana o no sé qué. Ahora, de alguna manera automática, se pueden generar informes y se envían por correo electrónico. Con lo cual, pues podríamos decirle, mira, pues cada mes o cada 15 días en un cliente determinado, no sé, un hotel, un camping, pues le envío un informe del caudal, ¿no? De lo que lleva consumido. Pues se pueden definir, generar y decidir cómo los enviamos y qué programador, sobre qué programador enviamos esa información. Esta es una función yo creo muy interesante, sobre todo por este concepto de seguimiento, monitorización, empresa de mantenimiento que trabaja por terceras personas o que tiene los clientes y bueno, es una manera más cómoda de trabajar. Antes de empezar la parte práctica, siempre os recuerdo de que hay bastante información en la página web, hay formato también de preguntas y respuestas, hay vídeos, con lo cual también para otros compañeros que alguna vez quieran seguir el tema de HydraWise o incluso otros temas de Hunter, también tenemos lo que llamamos formación en línea de la Universidad de Hunter, con lo cual también hay cosas y en castellano hay bastantes también cursos de diversas cosas. Hay algunos que son de producto, otros que son de diseño, otros que son de HydraWise y es un poco complementario a las sesiones estas que hacemos. Si os parece bien, voy a pasar a la parte, dijéramos, vale. Vale, me imagino que ahora me seguís escuchando y veis la pantalla y veis perfectamente la pantalla de mi HydraWise. ¿Qué hemos hecho? Ahora hemos entrado a HydraWise para hacer la parte práctica que os quiero enseñar cosas. Con lo cual, vamos a ver, vamos a dar de alta alguna alarma, vamos a ver algunas alarmas que yo tengo dadas de alta y vamos a ver informes y vamos a ver también un poco qué pasa con los avisos o un poquito lo que hemos estado viendo. No sé si hay alguna pregunta. Si me dejáis un momento antes de seguir, porque así sí veo si hay alguna pregunta. Vale. Okay. Bueno, sabéis, bueno, me imagino que ya conocéis bien este panel, cómo funciona. Hay el panel que tenéis de control del GoToWebinar, tenéis un chat de preguntas que podéis hacer preguntas escritas y si no también lo que haremos es al final de ahora de la parte práctica que os quiero enseñar unas cosas, si hay alguna consulta puntual, pues levantáis la mano. Sabéis que también tenéis como un circulito que es como una mano, podéis levantar la mano y entonces os abro el micro y podéis entrar en voz la pregunta que queráis. Si alguien la quiere por escrito, lo que haremos es, pues al final, si hay alguna consulta en escrito, pues la leeré y a partir de ahí, pues también sobre la aplicación jugamos.
Muy bien, ahora estamos en el HydraWise, en este caso es de mi cuenta. Algunos igual ya habéis visto, yo tengo diversos programadores. Algunos programadores son míos, otros programadores son de algún cliente, con lo cual ahora trabajaremos sobre este pequeñito, pero luego nos moveremos a otro programador para ver otras cosas. Si ahora estoy a nivel de programador, en este caso en un programador en concreto, vamos a ver dónde está el menú de alertas. Os he comentado que seguimos la campana, el símbolo de la campana es el símbolo de la alerta de alarmas. Si veis arriba a mano derecha, veréis las alertas. Cuando trabajéis en teléfono o en tableta, sabéis que los menús se adaptan y a veces bueno, pues los iconos se ponen en la parte inferior o se mueven un poco, pero vais a encontrarla de forma rápida o bien en el menú escrito como alertas o en la campana como estamos viendo ahora en el símbolo de arriba. Yo todo el tema que es alertas e informes, recomiendo siempre poderlo hacer en un PC, en un ordenador, porque siempre la pantalla es más amplia y la visibilidad de las cosas se ve mejor que en el teléfono. Pero realmente en el teléfono tiene todas las funcionalidades, con lo cual, aunque la pantalla sea pequeña, podríamos hacer exactamente lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué alertas tenemos creadas aquí en este programador y vamos a ver de crear una de nueva para que veáis cómo se crean las alertas. El funcionamiento es parecido al estilo de HydraWise o al estilo de programar de Hunter, que siempre hay una pestaña, una ventana que me dice añadir alerta nueva. Veis a la parte inferior de la derecha que vemos un más y aquí sería donde ahora pincharemos para dar de alerta, una alerta nueva. Antes de dar la alerta nueva, como este programador es real, es existente, vamos a ver qué alertas tengo dadas de alta. La primera cosa que vemos es lo que os he contado antes. Vemos que estas primeras 3 alertas son rojas, son alertas globales, son alertas que yo he generado que iremos luego, he generado en el apartado de clientes y de alertas globales porque en este caso son los selenoides, los consumos de los selenoides y es una alerta que yo quiero que para toda mi base de datos, es decir, cuando yo voy a ver todos los programadores que yo tengo, estas alertas globales me estarían afectando o, dijéramos, me darán información sobre todos los programadores. Si es que he marcado que me afecte a todos, pero la opción de global es que me permite que una sola alerta me afectaría sobre la totalidad de los programadores que tenemos. Por otro lado, vemos que tenemos unas alertas de color naranja, solamente la campanita, y en este caso solo afectan al programador en cuestión. Por ejemplo, esta de aquí, bueno, es la del si está conectado o no conectado. Podría esta ser global perfectamente porque me está diciendo avísame si a partir del 12 horas sin conectividad hazme un aviso. También podría ser global, pero en este caso la tengo dada como individual. Y luego tenemos aquí dadas 2 de alta de caudalímetros. Con este caso, por ejemplo, si veis estos de consumo alto de agua, sería avisar si hemos consumido más del 25% del último día de riego. El consumo lo trabaja porcentual y tiene en cuenta el consumo del último día de riego. Evidentemente busca la fracción del tiempo, con lo cual si el último día de riego yo regaba 30 minutos y ahora riego 10, lo que busca es por la unidad de tiempo, con lo cual él sigue la proporción y solo me dará como aviso si está leyendo un 25% más o un 150% más o el consumo que consideremos. Y en este caso, estas 2 alertas, como son naranjas y solo tienen una campanita, afectarían solamente en este programador que estábamos ahora marcando en Novel. Ahora lo que vamos a hacer es a dar de alta una alerta nueva. Entonces, si alguien no tuviera ninguna alerta de ningún tipo, vamos a hacer los 3 pasos que os he explicado que hay que hacer para dar alertas nuevas. Entonces, lo que haremos, por ejemplo, ahora yo quiero hacer una alerta de un sensor, ¿no? Que me avise si el sensor de lluvia está abierto o está cerrado.
Con lo cual, previamente, evidentemente, tiene que haber conectado un sensor de lluvia, por ejemplo, en el programador, tengo que haberlo dado de alta y ahora le voy a decir, muy bien, de ese sensor que tienes conectado, quiero que me avises en una alerta. Por lo tanto, yo le diré pues que va a ser un sensor, una alerta sobre la lluvia. ¿Qué voy a hacer? Aquí en el tipo de alerta la voy a buscar, con lo cual voy a buscar dentro del menú que me da la opción y le voy a decir el sensor de lluvia ha cambiado. Hay una alerta que precisamente me está haciendo el estado del sensor. Si por lo que fuere ese sensor no fuera de lluvia y fuera una sonda de humedad o fuere una sonda de nivel, como yo le puedo poner el nombre que yo quiere, en el fondo lo que me está haciendo es decirme si el contactor está abierto o cerrado. Con lo cual, si yo en vez del texto poner lluvia pusiera sonda de nivel, que en el fondo también es un sí o no, ese tipo de sensor, pues me estaría dando la información correspondiente. Aunque el texto de tipo de alerta fuera sensor de lluvia ha cambiado, en el fondo es el estado de ese sensor. Por lo tanto, ahora he bautizado y le he puesto el nombre de lluvia. Muy bien. Ahora me pregunta si quiero que se aplica en todos los programadores o en los programadores o sensores seleccionados, ¿no? Y ahora aquí es donde yo diría, muy bien, pues ahora yo solamente quiero que me afecte al programador de la Casa Novell, con lo cual ya le he dicho que solo lo aplique en el programador de la Casa Novell. Y ahora el último paso, el tercer paso, hemos dicho que para editar una alerta hay tres cosas. Primero le tengo que poner el nombre de la alerta, elegir del menú de las alertas la alerta que quiero, esta ha sido la más simple, ahora iremos a hacer otra compleja, y luego le diremos qué acciones, es decir, por dónde quiero que me comunique. Entonces le diremos que quiero que me avise una notificación en la aplicación. Aquí si yo tuviera diferentes autorizados, en este caso podría elegir qué autorizado quiero que avisen. Es decir, imagínate que yo soy el titular de la cuenta, pero yo no quiero recibir las notificaciones, sino quiero que sea un trabajador mío o otra persona. Pues de esos autorizados que tengo dados de alta, en este menú puedo elegir quién es el destinatario de esa notificación. En este caso me voy a poner que voy a ser yo misma y luego podría hacer, en este caso porque yo tengo un plan que es premium, que es lo que llamamos el plan entusiasta, que podemos enviar, en este caso, pues 679, 49, bueno, mi teléfono, enviar un SMS, también la notificación. Con lo cual aquí estaríamos haciendo por tres vías. Añadiría el registro en ese registro de eventos, enviaría la notificación como una burbujita, como un aviso en mi teléfono y acordaros que hay que previamente autorizar las notificaciones y luego también podría recibirlo por vía SMS. En el caso de que no tengamos el programa Premium, este plan que mejora o tiene algunas funcionalidades extras, ya no me dejaría, porque cuando yo pinchara aquí el visto me diría tienes que actualizar o tienes el plan Home, tendrías que pasar al plan entusiasta y entonces ya no te dejaría activar la función, pero en este caso. Y le diremos aceptar. Con esos tres pasos, lo que hemos hecho es generar una alerta, ahora la veremos porque aquí tengo muchas, pero hemos generado esta última que veis aquí de color naranja abajo que pone lluvia y le hemos dicho que es la alerta del estado del sensor de lluvia, ha cambiado, queremos que nos informe si cambia el estado del sensor, que nos avise, que nos registre el evento, que nos envíe una aplicación y en este caso le hemos dicho que no me genere un SMS. Y eso se va a aplicar en el programador de la Casa Novell. Vamos a mirar otra alerta. En vez de ser quizás esta que he ido a la más simple, ahora vamos a ir en el caso de tener caudalímetro, voy a generar otra alerta, por ejemplo. Entonces voy a añadir una alerta y en este caso va a ser una alerta de fuga de agua. De las de fuga de agua voy a mirar el menú de tipo de alertas que hemos dicho, que es un menú que es donde yo elijo qué tipo de alertas quiero. No sé si me vais siguiendo bien. Y aquí lo que hacemos es buscar el de fuga.
Por ejemplo, fuga de autocaudal o fuga lenta. En este caso vamos a elegir una de las que viene preconfiguradas y aquí me está diciendo consumo elevado de agua detectado cuando ya no hay zonas activas. Esta alerta funciona de la manera siguiente. Una vez ha terminado el riego, supuestamente el consumo que tiene que leer el caudalímetro es 0, porque ya ha terminado el riego, no hay nada regando, con lo cual le estamos diciendo que si me lee, pues no sé, 30 litros, que me avise. Con lo cual aquí nosotros podemos parametrizar la sensibilidad y le estamos indicando de que me avise si una vez cerrado el riego y supuestamente no hay nada eléctricamente abierto funcionando desde el programador, si el caudalímetro lee 30 litros por minuto, que nos avise. Siguiente. Una vez le diremos también sobre a quién se aplica, con lo cual le diremos con el programador seleccionado, el de la Casa Nouvelle que hemos dicho antes, y le diremos también que nos envíe una notificación. Con lo cual, él lo que hará es, si le hacemos aceptar, hemos creado una alerta de fuga que en este caso me va a avisar, fuga de agua, me va a avisar cuando una vez el texto dice consumo elevado de agua detectado cuando no había zonas activas, es decir, supuestamente no había zonas regando, 30 litros minuto. Vamos a ver otra y con eso después ya pasamos porque tampoco no... que sería la que es con algún tipo de orden, con lo cual si yo pongo un exceso de caudal elevado, por ejemplo, y vengo a elegir una de caudal elevado, le puedo decir la sensibilidad, por lo tanto le diré, oye, pues si estás leyendo el 50% más que el último día, avísame, me avisas sobre aquel programador, que hemos dicho que ahora estamos generando alertas solo por el programador de la Casa Nouvelle, y aquí fijaros que tengo una pestaña más. Yo puedo añadir el evento, puedo enviar una notificación, pero puedo suspender la zona. Es decir, en algunas funciones de alerta que os he comentado, tengo la opción de anular o que el programador de forma inteligente o autónoma nos dé una orden de corte en este caso. Aquí, ¿qué me estaría diciendo? Me estaría diciendo, le doy permiso a que si lee que una válvula está superando el 50% de la lectura que él tenía del anterior, me corte y me deja decir por cuántos días. Yo le digo días o semanas, días, y le diré, mira, pues yo quiero que me cortes 3 días, que es el tiempo de reacción que tengo que, yo puedo ir a ver qué ha pasado, o puedo reparar, o puedo de alguna forma estar sin riego. Otro diría, no, yo pongo 365, que es que queda parado para siempre. Claro, todo depende también del porcentaje. Si yo lo que quiero es evitar una fuga muy alta o una muy pequeña, con lo cual también jugando con la variación porcentual y los días de suspensión de riego, pues me hago la alerta a mi medida. Con lo cual, bueno, como os decía, es un poco a la carta. También cada instalación es diferente. También hay que ir con cuidado a veces cuando son los caudales de consumos y de los caudalímetros, sobre todo si hay instalaciones de goteo que a veces nos pueden engañar, con lo cual las variaciones porcentuales tienen que ser tirando a altas, porque lo que quiero es que me avise la fuga de verdad, la gran fuga, ¿no? O bien crear otra alerta que sería de las fugas pequeñas. Hay diferentes formatos. Bueno, yo creo, después miraremos a ver si hay alguna pregunta, que creo que igual con la pregunta va a ser más claro, pero esto es cómo funcionamos las alertas. Si ahora yo quisiera generar alertas, no de este programador, sino alertas que os he dicho generales, ¿qué iríamos? Iríamos en el menú, fijaros, no sé si veis el ratón, pero iríamos en el menú de clientes y dentro del menú de clientes tenemos una pestaña que es ajustes de clientes. Y
Dentro de ajustes de clientes, porque es estas funcionalidades que son generales, globales para más de un programador o más de un cliente, vamos a generar las alertas globales. Con lo cual, aquí puedo decidir, en algún caso, si se aplica a todos los clientes y todos los programadores, como estáis viendo, ¿no? En este solenoide es falta de tensión al solenoide, estoy leyendo la del medio, falta de tensión al solenoide causada por cableado cortado. Bueno, ahora veo que es la misma que la del lado. Y haríamos lo mismo. Si queréis podemos hacer el funcionamiento es exactamente el mismo, o incluso si queréis podemos editar. Yo puedo ahora editar y decir, mira, consumo alto, el 150%, muy bien, se aplica a todas mis zonas o a todos mis clientes. Si fuera a clientes, aquí también tenemos los clientes, con lo cual yo le podría decir pues, que solamente este cliente o este otro cliente. Es decir, yo puedo elegir por clientes y dentro de los clientes los programadores, porque igual yo tengo un cliente y ese cliente tiene más de un programador, con lo cual puedo hacer la selección ambas, el cliente y dentro del cliente qué programadores quiero generar. Una vez tenemos el cliente, este lo voy a traspasar para no liar, le digo siguiente. Y aquí en este caso yo le podría decir que esté suspendido 3 meses y aquí, por ejemplo, la aplicación la enviaba a un autorizado. No me la enviaba a mí mismo, sino la enviaba a un autorizado. Si yo quisiera generar la alerta para que todos recibieran la alerta, tendría que duplicarla. Por un lado, tendría que hacer una alerta y decir que lo envíen a Inma, y en otro caso tendría que generar otra alerta y decirle que fuera a otro usuario pues llamado Mauricio o señor tal o tal. Con lo cual sabéis que dentro de una cuenta puedo tener autorizados, pues también las notificaciones las podemos enviar o seleccionar a qué personas las enviamos, porque pueden haber roles diferentes. Yo igual quiero ver qué está pasando con los programadores, pero no quiero el detalle de recibir alertas, porque no es mi día a día. Por eso tengo un técnico, tengo el encargado o la persona responsable del mantenimiento. Con lo cual, aquí volvemos a hacer una cosa bastante a medida y muy práctica para el mantenimiento. Una vez hemos generado, ahora me generaría una alerta global. En este caso, como la he editado, no me la genera nueva, sino que es esta que vemos del consumo alto y la tenemos creada aquí. Esto se refiere a lo que son alertas. Vale, una vez tenemos esas alertas creadas, que evidentemente si yo no las creo no me va a hacer avisos, ahora vamos a ver dónde recibo los avisos. Los avisos que me llegan por correo electrónico, pues evidentemente tengo que ir a mi correo electrónico o el correo electrónico que he dado como usuario y pues me van a aparecer como un correo electrónico normal y corriente, un correo de Hydrawise. Ahí me llegarán también, por ejemplo, las invitaciones y ciertos avisos llegan por email. Otros avisos, como os decía, vienen por el listado de eventos. En este caso es lo que hemos visto en las diapositivas, pero lo veremos en vivo, que podemos hacer un filtro, con lo cual podemos tener... voy a cambiar el programador para ver alguna de las rojas, que creo que es... mira, este de aquí estoy casi segura que entrará en unas pruebas que hicimos. Bien. Vale. Yo cuando lo veo así las veo todas, pero yo puedo decir, mira, yo solo ahora quiero ver las rojas. ¿Veis el filtro? Ahora arriba yo he seleccionado y solo quiero ver los errores. O quiero ver solamente las advertencias y los errores. O al revés, otro dirá, pues mira, yo no quiero ver ni los errores de tal y quiero hacer el cotilla y ver qué ha pasado, ¿no? Pues la zona 1 se ha abierto, la 3 no sé qué, está parado, el sensor de caudal se ha editado, porque como os decía, la de información nos va haciendo un recordatorio absolutamente de todo. Si yo quiero, como os decía, solo los errores, los tendremos aquí. Cuando manejamos muchos programadores, hay otra función muy buena dentro de mis clientes, que es en la pantalla de inicio de mis clientes, que me hace una chuleta resumen que digo yo y que si las tengo dadas de alta, las alertas principales me van a salir listadas aquí.
Con lo cual, en el panel de control de mis clientes podremos ver también de forma rápida las alertas, pero no de un solo programador, sino solo las alertas en rojo, pero de todos mis programadores. Porque, repito, HydraWise, una de las cosas que tiene muy potente es que lo podemos escalar o lo podemos hacer que sea muy práctico de mantenimiento cuando llevamos más de un programador. Pues hay cuentas que están manejando 100 programadores, 200, con lo cual todas esas herramientas que son de resúmenes es muy práctico cuando ya empezamos a tener una plataforma cargada con muchos programadores o muchos clientes, con lo cual estaré aquí en las alertas principales. Vale, esto sería la parte de esta que decíamos de eventos. El SMS, pues lo recibes físicamente en el teléfono y el aviso, la burbujita, pues también te llega como un mensaje de como si fuera un aviso de cualquier app, para entendernos. Y incluso encima del cuadradito, pues verás la bolita esa como la marca de color rojo conforme tienes un mensaje nuevo o una notificación nueva. Vale. Vamos a ir también a ver la parte de los informes. Para ir a ver la parte de los informes, volveré a cambiar el programador. Fijaros, ahora cambio para que veamos cosas diferentes. Por ejemplo, si yo voy a informes y ahora estoy en este programador, veremos diferentes tipos de informes. ¿Veis aquí que estoy moviendo y que se pone el verde por debajo? Vale, pues estos son toda la tipología de informes que hay. Hay informes sobre los programas, sobre el clima, sobre el uso del agua, sobre diagnósticos, que os decía que es de los consumos de los selenoides, históricos de clima y informes también guardados. Porque antes os he dicho que también podemos hacer informes que se autogeneran solos y se envían por email, pero después también puedo tener algún informe que me lo guardo, porque igual me interesa un informe mensual del consumo de agua y me lo guardo para tenerlo. Porque también hay que ir con atención que si tenemos la plataforma gratuita, los datos os los guardamos durante un mes. Claro, si yo quiero tener un informe de caudalímetro de cada mes y tengo la plataforma sin coste, claro, cuando ha pasado un mes perdería datos. Entonces, yo lo que puedo hacer es informes guardados y tener un informe de cada mes y así tendré mis históricos, con lo cual también me permite no tener un año de información online, pero sí con estos informes guardados tener parcialmente todos los históricos de información o la más relevante, porque claro, tampoco vamos a guardarlo todo quizás, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí si veis, esto es una programación sencillita, ¿no? Entonces me está haciendo la programación a una semana vista y me está diciendo que hoy regará miércoles y viernes. Esto es lo que tiene programado, programa de riego. Yo después podremos ver el informe real. El informe real es que igual por algún parámetro climático no va a regar. Con lo cual, yo tenía programado que regara esos 3 días, pero seguramente porque tengo algún parámetro de temperatura, que es si la temperatura es inferior a 15 grados o es inferior a X, que no me ejecute el riego. Y por eso realmente estamos viendo que no me va, en principio, con la previsión del tiempo que tenemos, no va a regar ningún día. Si yo fuera también a ver, en vez de... puedo hacer una semana a la vista, podemos hacer el mes a la vista, con lo cual estaríamos viendo lo que ha ejecutado. Fijaros aquí, ahora estoy viendo de este mes de diciembre, los primeros días, supuestamente los lunes tenía que regar 4 o 5 válvulas, que eran 4 o 5 colores, pero en cambio solo ha ejecutado 2, con lo cual él ha tomado la decisión que algunos de los parámetros, alguna de los programadores no ha regado, con lo cual habría la diferencia. Si ahora aquí, perdonad, vemos que él ha decidido, suspendido por las precipitaciones semanales, con lo cual una cosa es lo que yo tenía previsto de programación y lo otro es lo que ha ejecutado realmente el programador. Y en este caso, en el resumen de riego real, ya lo que no ha regado ya no está, con lo cual lo veo rápidamente. Si después quiero saber por qué no ha regado, pues me está diciendo que por una orden de precipitaciones ha tomado la decisión de no regar aquella estación en concreto. Por lo tanto, estos serían programación, resumen de programación real y históricos, dijéramos, la programada y la real de la programación.
A nivel de clima, lo que hacemos es, de esa estación meteorológica que nos hemos enganchado, nos dará información, con lo cual yo puedo tener pues, la precipitación de los datos, con lo cual ahora aquí me está diciendo que este programador Casanovell, que está concretamente en Barcelona ciudad, geoposicionado, me está diciendo pues, que el 8 de diciembre llovió algo, el 11 y esto el 12 de diciembre. Exacto, estas dos me está dando valores de pluviometría. Si yo miro la temperatura de la estación meteorológica, pues también me estaría dando, esto es lo que os he dicho, yo puedo mirar esta semana, pero igual me interesa más ver qué ha pasado en los últimos 30 días. Con lo cual aquí me está haciendo un histórico, es como una memoria histórica de los datos climáticos que él va acumulando. Uno de los informes más interesantes es el de uso de agua. Para hacer eso voy a cambiar de programador y vamos a ir a un programador que sé que tiene un caudalímetro importante de 3 pulgadas y vamos a ver qué información vamos a encontrar. Vale, hemos visto que el día 15 regó. Para más detalle, ahora estamos aquí 14, 15, esto es 15 de noviembre. Yo tenía un mes, con lo cual voy a intentar rango personalizado. Si yo voy a buscar del 15 que regó del 15 de noviembre, no sé si me estáis siguiendo, porque quería hacer la escala más pequeña. Ahora lo que he hecho es una semana a la vista, la semana del 13 de noviembre a la del 23 de noviembre. Y vería que yo quiero ver exactamente el 15, pues iría otra vez al menú para tener el desplegado, rango personalizado, y entonces haríamos del 14 al 16. O si quiero una escala más pequeña. Aquí lo que es interesante es que esto lo podemos descargar en Excel. Con lo cual lo que es más interesante es que al descargarlo, estas barras, que cada barra quiere decir visualmente el consumo de cada estación individual, yo lo podré tener en número. Con lo cual, aunque yo pinche aquí y vea un número, como no es práctico del todo, lo que sí que yo puedo hacer es descargarlo en Excel y tendré el detalle de qué día, cuántos minutos ha regado y qué consumo ha leído ese caudalímetro. Luego vemos aquí arriba también que siempre tendremos unos totalizadores y unos promedios que también cuando esto lo vamos manejando día a día me va bien porque veo que no me desmarcho. Es decir, si yo sé que he regado y sé que estoy sobre el orden de magnitud pues, ¿no? de X litros de promedio, pues veré que estoy en orden de magnitud y que no tengo una fuga o que no tengo pues alguna cosa que me está llevando a un mayor consumo de agua, con lo cual puede ser interesante. Bueno, luego también, si tenemos contadores diferentes, también hay unos totalizadores, un uso de agua general, uso de agua total, que me lo está diciendo por contadores, con lo cual yo puedo sacar y decir, ahora solo quiero leer esos contadores del T3, por ejemplo, en este caso, y estoy viendo unos consumos que tienen, o el contador pues A, o el B, o el C. En este caso me estaría haciendo unas lecturas. El saldo inteligente del agua también puede ser interesante, es como una gráfica que aquí ahora no tendría que buscar el día que haya precipitación y de alguna forma lo que hace es como un balance, ¿no? Y dice, pues ha regado tanto y ha llovido tanto, ¿no? Y tienes una curva que de alguna forma te relaciona los dos parámetros. Vamos a ver alguno también de diagnósticos. Aquí no sé si deberé de la carga del selenoide. Cuando riega, me indicará que el selenoide está funcionando correctamente y veremos que no hay ningún defecto. Cuando hay un defecto de selenoide, también nos lo avisa en el caso que hayamos hecho una alerta.
Y realmente cuando yo quiero saber el valor de lectura, ¿veis que pone aquí 690 miliamperios? Esta instalación tiene unos solenoides que no son que son unas válvulas no habituales. Vamos a ver, dejarme ver, en este caso iremos a ver otro programador, porque son unas válvulas grandes, agrícolas, y los solenoides tienen unos consumos algo diferentes. Si vamos a ver a esto que son válvulas de Hunter, veis que los consumos son de 490 miliamperios, porque el otro, el de 600, me ha parecido elevado. Él, cuando lo considera, entre comillas, dentro de un rango estándar, lo da, fijaros, casi el valor parecido, aunque aquí hay uno que es 490 y aquí es uno de 500, ¿no? Realmente para nosotros eso no es importante. Lo que nos interesa es si hay continuidad o no hay continuidad, es decir, si realmente el selenoide ha arrancado o no ha arrancado, con lo cual la alerta vendrá cuando realmente no hay una variación pequeña de miliamperios, sino realmente reconoce que no hay, dijéramos, bueno, que no hay continuidad, no hay voltaje, con lo cual el selenoide supuestamente no ha abierto. Históricos de clima. A diferencia del clima, es que aquí lo hace respecto un año, con lo cual aquí, por ejemplo, esta gráfica puede ser interesante, es la evaporación mensual, también teniéndola en cuenta con la precipitación, ¿no? Pues una cosa que ya sabemos, que es, ¿no?, que en época donde la evapotranspiración baja, ¿no?, en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en ese momento también las pluviometrías son altas. Y en cambio, pues en mayo, junio, julio y agosto veis la curva un poco negra, que evidentemente está muy por debajo de las necesidades de evapotranspiración. Bueno, pues es interesante. Repito, esto siempre lo hace por geoposición, con lo cual si yo tengo un programador aquí en Barcelona, pues será esta gráfica, pero si lo tuviera en Canarias, seguramente pues la evapotranspiración y la precipitación, pues evidentemente sería diferente y serían más parejas, porque el clima es más constante a lo largo de todos los 12 meses, con lo cual también, bueno, puede ser una información. Y después hay otra que es temperatura y precipitación. O sea, hay una que es pluviometría y aquí es las juntas, es la temperatura máxima, mínima y la precipitación. Y en cambio la otra gráfica hemos visto que es evaporación mensual. Bueno, esto es jugar, esto es un poquito lo que os quería explicar, es decir, recordar también aquí que estos informes, estas gráficas, está bien porque se pueden bajar en JPG, en imágenes, con lo cual igual un día es interesante, pues si tenemos que hacer un informe conforme estamos haciendo unas buenas prácticas de riego, estamos ajustando la programación y lo estamos ajustando con esos parámetros climáticos, acordaros que esa información también la puedo recoger con simplemente una imagen o en caso de que sean datos también lo podemos bajar en Excel, con lo cual eso ya cada uno le dará más juego o menos juego. Y los informes guardados es que generamos un informe, ahora aquí no hay ninguno, pero generamos un informe y lo guardamos. Y ese está sobre todo pensado en el del uso del agua, que es lo que os decía, que si no podríamos perder los datos de mes a mes, con lo cual podemos generar un informe y guardarlo y así ya lo tenemos como memoria histórica o información, bueno, incluso para comparar el año siguiente, ¿no? Yo puedo saber qué he regado ahora y qué he regado el otro, el mes pasado, bueno, el mes del año pasado, ¿no? Eso es lo que os quería explicar. No sé si hay alguna pregunta de voz o alguna pregunta de normal, lo miro también para... No sé si hay alguna pregunta de voz. Creo que de escrita no veo ninguna, porque veo que, bueno, me habéis contestado lo de la voz y todas estas cosas y alguien que se ha incorporado posterior. No sé si hay alguna pregunta de voz. Veo, Luis, que hay una pregunta, veo una mano levantada. A ver si soy hábil. Sí. Yo te abriré el micro, creo que también tienes que abrir el micro tú, o no sé cómo. A ver.
Vale. Cuando creo que hay una pregunta de voz, Luis, que creo que has pinchado la mano, entonces yo te abro el micro, pero también tienes que abrir el micro de tu ordenador, que a veces... Vale, ¿me oyes, Inma? Sí, ahora es perfecto, te escuchamos. Vale, no, simplemente es que no sé si está muy atento o no. Cuando las alertas por fuga cuando la zona está activa, sí que me queda claro que puedes generar una acción para anular la zona al tiempo que sea, pero en el caso de tener una válvula maestra y detectar un consumo sin ninguna zona activa, no podríamos generar una acción para que esa válvula maestra no cerrase esa agua. Vale. Cuando cierra, bueno, como digo yo, puede ser una de las cosas que podríamos ir pidiendo a Hunter para la lista. Hoy por hoy, lo que hacemos es cerrar la válvula, la válvula del número afectado y al mismo tiempo la maestra, pero solamente durante la maestra estará cerrada por el tiempo que está el tiempo de riego de la válvula del sector. Ajá. O sea, pues lo que veo yo que si no hay ningún sector activo no podemos generar ninguna acción. Exacto. Vale. Hoy por hoy va asociada la válvula del sector con la maestra. Cuando cierra la del sector por coletilla, dijéramos, o por ir a juntas, cierra la maestra. Pero la secuencia no regará esta, pero regará, que es la gracia. Imagínate que la que es la 3, cierra la 3, él regará la 1, regará la 2, cuando sea el momento de la 3, cerrará la válvula maestra de la 3 y cerrará la 3, abrirá la 4. Con lo cual, se saltará la 3 y pasará de la 2 a la 4. Vale, sí, eso me quedaba claro. Bueno, lo de la maestra... No somos capaces de cerrar maestra sola. Vale. Una buena carta, pero hoy por hoy no está diseñado para cerrar, solamente actuar sobre la maestra. Sobre la maestra, vale. Nada, pues solamente esa es mi pregunta. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Repaso que a veces, bueno, al hacer como digo yo, dos cosas a la vez, pues ahí me puede quedar alguna cosa en el tintero. No sé si hay alguna pregunta más de mano, que no veo ninguna más, porque veo pero es la mano que hemos abierto ahora. Y no veo ninguna pregunta más. Y luego, por escrito, dejarme revisar, que a veces sin querer me puede quedar algo. Vale. Entre las gafas y que es pequeño el chat este. Vale, me preguntan a ver si lo interpreto bien, una pregunta escrita. ¿No se puede crear acciones de suspensión y asociar las alertas seleccionadas? A ver si igual es una interpretación de la pregunta, si no me vuelves a escribir en el chat y si es que no he entendido correctamente la pregunta, porque tal como la veo escrita entiendo que me pregunta si podemos siempre crear esas acciones de suspensión en todas las alertas seleccionadas. Solamente hoy por hoy estamos haciendo suspensión, es decir, una acción proactiva de suspender en el caso de las fugas por exceso de caudal donde supera un porcentaje. Es decir, si os habéis fijado en algunas de las alertas, incluso algunas de fuga o de fuga lenta, no me corta, simplemente me avisa. Como digo yo, es semi-inteligente. En cambio, hay otras funciones, en este caso la de alerta por exceso de consumo porque supera una variación porcentual X, la que nosotros hemos marcado. Entonces sí que le podemos dar una contraorden y una acción proactiva de que él tome la decisión de cortar. Y cuando le decimos que corte, le decimos para cuántos días. Pero no podemos, de momento, no sé si al final iremos mejorando, pero de momento no podemos asociar a otras alertas. Es decir, que entiendo que la pregunta es, una vez
esa alerta ha reaccionado, si esa alerta o esa información la pudiéramos vincular con otras acciones proactivas que él realizara. No. De momento, solamente somos capaces de cerrar esas válvulas en exceso de consumo, como os decía. No sé si queda respuesta a la pregunta, porque igual no la he interpretado del todo. No sé si, Jesús, la quieres aclarar o de voz o... Vale. Bueno. No sé si hay alguna pregunta más. También siempre me sabe mal extenderme un poquito más del tiempo que está predeterminado. Si os parece bien y no hay ninguna pregunta más, bueno, pues gracias por atender. Espero que este formato vaya funcionando. Hoy no os he dicho en la próxima sesión, que será en enero o igual inicios de febrero, porque entre la Navidad y el enero vamos a ver en qué fecha me cae, y seguramente una de las temáticas que queda por abordar en este formato así de monográfico es todo el tema de tipos de programación. Sabéis que HydraWise podemos programar en tiempos de riego, podemos programar con evapotranspiración, podemos trabajar con algún parámetro climático que de forma autónoma HydraWise, dijéramos, va cogiendo ¿no? su inteligencia y es lo que le llamamos tipos de programación, que ahora siempre nos hemos basado en el tipo de tiempos de riego, pero hay unas maneras de programar que tenemos en cuenta aquellos parámetros climáticos y él solo ya ajustará los tiempos de riego o la frecuencia de riego con algunos parámetros climáticos. Con lo cual, toda esa temática es las que nos queda para abordar, también otros temas, pero seguramente la próxima será sobre cómo programar con datos climáticos. Si os parece, lo dejamos aquí. Gracias. Buenas fiestas también, porque ahora sí que ya estamos cerquita de Navidad, una Navidad rara, pero bueno, gracias y buenas fiestas y nada, y sobre todo un buen 2021, que llevamos un 20, cada uno, supongo personalmente, a su manera, pero duro, con lo cual esperemos que el 21 bueno, sea mejor. Gracias, buenas fiestas, feliz Navidad y nada, ya os enviaré pues, las próximas sesiones. Acordaros que si hay algún compañero o alguien que le pueda ser interesante, esta tarde a las 4 repetimos la sesión y ya os iremos informando de las próximas cosas que iremos preparando. Gracias y buenas fiestas. Gracias.